Bienvenidos a STEM Contigo, un programa del Grupo de Afinidad WIE Colombia. En este podcast exploraremos historias inspiradoras, descubriremos desafíos en el mundo de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Yo soy Lizeth Victoria y les agradezco a todos por escucharnos. El día de hoy tenemos nuevamente una invitada muy especial. Ella ya ha estado con nosotros, pero queremos recordarle a toda nuestra audiencia, tenemos a la docente universitaria con 19 años de experiencia en diferentes departamentos y escuelas académicas, incluyendo el Departamento de Ingeniería, de Ciencias Básicas, Escuela de Economía, Comunicación, Escuela Internacional y Administración en Marketing y el Departamento de Estadística. Bienvenida, ingeniera Dalila. Cuéntanos cómo te sientes de estar aquí nuevamente. Hola a todas y a todos, muy contenta nuevamente de estar acá como panelista. Recordemos también que pues la idea también de poder realizar estos eventos, estas charlas, pues es la de poder visibilizar, ¿cierto?, a las mujeres en la ingeniería y en las disciplinas STEM. Entonces, pues muy contenta de estar aquí nuevamente acompañándolas. Tocaste un tema muy importante que vamos a hablar hoy y le vamos a sacar todo el jugo y es precisamente esto del tema STEM. Entonces, yo les quiero hacer una pregunta y es si alguna vez se han preguntado cómo funcionan las cosas que usamos todos los días, cómo funcionan nuestros teléfonos, cómo van los aviones y nos llevan de un lugar a otro. Todo esto hace parte de un equipo de superhéroes que trabajan en conjunto para hacer que el mundo sea un lugar mejor y más interesante y que sea posible que podamos hacer todo lo que hacemos diariamente. Y en este podcast vamos a explorar todas las cosas asombrosas de STEM y cómo es esto posible. Entonces, ¿listos para sumergirse en un viaje lleno de descubrimientos y maravillas? Entonces, empecemos. Ingeniera Dalila, cuéntanos técnicamente para ti qué es STEM. STEM es un acrónimo en inglés que hace referencia a las siglas de Science, Technology, Engineering and Mathematics, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, y que plantea la integración interdisciplinaria de estas áreas de la ciencia en un contexto asociado a la ingeniería y a la tecnología. Lo que se hace o el planteamiento pedagógico, digamos que dentro de la educación STEM, pues fomenta lo que es el pensamiento crítico, la creatividad, la innovación y así como la colaboración y ese trabajo en equipo. Eso que nos cuentas es muy importante, nos parece muy necesario en una época como en la que estamos, en una época que está muy llena de tecnología, llena de innovación, de descubrimientos constantemente. Cuéntanos también por qué se hizo de pronto relevante investigarlo para ti. Porque les voy adelantando, acá nuestra maravillosa invitada está haciendo un doctorado y hoy también nos viene a hablar de su investigación. Entonces empecemos a sumergirnos un poquito de por qué tocas este tema en tu investigación. Bueno, yo soy ingeniera de sistemas, soy auditora en sistemas, tengo una maestría en sitios web, o sea, es muy técnico todo, y me interesa el tema de la mujer en el área STEM por mi ruta académica y profesional. Se reconoce en distintos espacios como somos una infrarrepresentación dentro de estas carreras históricamente masculinizadas. Entonces, allí, ¿cierto? Entonces lo que hago es involucrar el área STEM, las disciplinas STEM, con la mujer, que pues obviamente es una problemática global, no solo es de Colombia, no solo Latinoamérica, sino es mundial. Una problemática que se viene abordando ya desde hace varios años y donde pues debemos cerrar unas brechas de género. Esa es, digamos que la invitación. Chévere es que nos cuentas y que es muy importante que no solo tú, sino que más personas también hablen de estas temáticas, que de pronto es algo que lleva ahí con nosotros muchos años y de pronto no se ha explorado como se debería, ¿no? Precisamente hablar de esta sigla, ¿no? Que es precisamente la ciencia que nos ayuda a comprender el mundo que nos rodea, todo lo que se está creando constantemente y muchas veces al no entender las cosas que nos rodean, nos hace también cometer como muchos errores o alejarnos de distintos caminos que realmente nos pueden llevar a crear muchas cosas diferentes, a conocer mucha gente.
interesante y realmente el conocimiento no solo hay que generarlo, sino también hay que compartirlo, hay que saberlo explicar y acercar a la gente a la investigación. Creería que me llama mucho la atención también lo que tú haces con tu investigación, porque no mucha gente investiga hoy en día, ¿sabes? Es un tema como muy alejado a las personas, la gente de pronto no le llama mucho la atención o piensan que es muy complicado investigar. De pronto, ¿cómo ha sido tu experiencia acercándote a la investigación? He decidido hablar porque, o simplemente, Victoria, no se puede hacer. Nosotras como mujeres estamos infrarrepresentadas, ¿cierto? Dentro de la educación superior somos el 25% versus pues el 75%. Eso digamos que solo en la educación superior, pero mientras se va avanzando, esta cifra va decayendo. Entonces, en formaciones posgraduales somos menor en cifra, cuando entonces obviamente eso repercute en las investigaciones, dado que nosotras, por ejemplo, a cierta edad estamos en edad reproductiva. Cuando salimos de la universidad, entonces algunas nos casamos, tenemos hijos y esto obviamente retrasa un poco ciertos procesos y, por ejemplo, la investigación. El hecho de ser mamá, pues obviamente ya genera, ¿cierto? Otras actividades de cuidado, por ejemplo, con nuestros hijos, el tenerlos, el estar con ellos, obviamente ya genera obviamente otras tareas a las que se le dan prioridad. Eso no quiere decir que digamos que nosotras estamos solas, que muchas obviamente sí, pero algunas estamos también acompañadas, ¿cierto? Creo que esto pues recae obviamente mucho, esta labor recae mucho más en la mujer. No solo eso, sino que hay otras actividades también, o bueno, otras ciertas tareas, actividades que dentro de la casa nos llaman también a realizar. Entonces eso retrasa también varios procesos, por ejemplo, los académicos también, en cuanto a lo que es la retención académica, la deserción académica de las mujeres dentro de la universidad. Entonces no es solo, ¿cierto? Existen varias, ¿cómo decirlo?, variables sujetas a lo que es la investigación. Eso, digamos que es simplemente. Claro, eso que nos comentas es muchos factores en el ambiente, ¿no? Que hacen propicio no solo que la mujer esté presente en el área STEM, sino que se desarrolle, se mantenga y fuera atrás del hecho tenga las herramientas para desarrollar como todas las habilidades, ¿no? Es como desarrollar todo un ecosistema, desde la crianza hasta que se desarrolla el proyecto, hasta que creces en tu vida profesional. Entonces, me parece algo muy interesante que ya seguiremos abordando. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Regresamos y con nuestra invitada vamos a seguir hablando un poco de este tema STEM. Y quiero comentarles que la creciente relevancia de la equidad de género en la educación superior radica en su papel fundamentalmente para promover la justicia social y aprovechar plenamente el potencial de una fuerza laboral diversa en campos críticos como las disciplinas STEM, precisamente que es el tema que nos compete el día de hoy. La igualdad de género en la educación superior no solo es un imperativo ético, sino también una necesidad estratégica en la era de la economía del crecimiento. La inclusión y empoderamiento de las mujeres en áreas estratégicas como la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas ha sido objetivo ampliamente discutidos desde la UNESCO, pues desde 2020, ¿no? Con la finalidad de superar las desigualdades históricas y fomentar una sociedad más justa, equitativa. Esta investigación se enfoca en analizar cómo las desigualdades de género se relacionan con otras formas de discriminación en el área STEM de una educación superior. Entonces, quisiera que por favor nos hablaras, ingeniera Dalila, del enfoque de tu investigación y esta palabra clave que podemos encontrar aquí, que es esto de la interseccionalidad. Es un tema, una teoría muy importante y muy relevante en estos momentos, en esta época, cuando nosotros hablamos lo que es género, pues tenemos también que hablar de la interseccionalidad de la misma teoría. Ella, pues, digamos que
esta teoría lo que hace es que emerge, ¿cierto?, en unos aspectos cruciales para comprender cómo, ¿cierto?, nosotras dentro del área STEM, no solo el hecho de ser mujeres o nuestro género, es también, digamos que esa, ¿cómo decirlo? No es este enfoque, ¿cierto? Interseccionalidad que viene pues desde las teorías feministas, reconoce, digamos que en primera medida, que nosotras las mujeres no somos un grupo homogéneo, que somos un grupo pues obviamente heterogéneo porque cada una vive una realidad distinta. Que, por ejemplo, si vamos a analizar, ¿cierto?, a la mujer en el área STEM, pues, ¿quién es esa mujer? ¿Sí? Nosotras no somos las ingenieras estudiantes de ingeniería simplemente, sino que nosotras somos madres, nosotras somos de estrato socioeconómico distinto, podría ser, nosotras podemos ser afrodescendientes, nosotras podemos ser indígenas. Entonces, todas esas identidades que se interrelacionan, obviamente, para sí mismo poder abordar estas identidades, pero también disparidades. Entonces, la idea es que a través de este enfoque se consideren, digamos, esos desafíos específicos de las mujeres enfrentados en diferentes contextos. Obviamente se destaca la necesidad no solamente de este enfoque, sino también de unos análisis cualitativos como las narrativas, por ejemplo, donde se deben escuchar las voces de las mujeres, donde queremos conocer quiénes son, por qué se interesaron en esta carrera, por ejemplo, en el área STEM. Si, por ejemplo, yo te pregunto a ti por qué te interesaste en la carrera que estudiaste, cuál fue la influencia, ¿cierto?, para que la estudiaras, en dónde lo estudiaste, que simplemente por el hecho de ya haber accedido a la universidad eres privilegiada, ¿cierto? Obviamente, y que ya entramos ahí a términos de privilegio y de opresión. Entonces, que la interseccionalidad, pues obviamente nos hace ver, ¿cierto?, estos escenarios, no solo de la mujer, sino una mujer que se compone de diferentes identidades y esas identidades lo que hacen es interrelacionarse. Entonces, queremos eso. En la investigación lo que buscamos es escuchar también estas voces, estas narrativas, esas percepciones de las mujeres para comprender esa realidad de una manera más completa. Esto pues obviamente implica reconocer esos desafíos que enfrentamos en términos de acceso y de participación, así también como conocer esas barreras específicas que podemos encontrar cada una en su vida personal, académica y profesional dentro de las disciplinas STEM. Nosotras, por el simple hecho, digamos, de estar en estas carreras, pues obviamente tenemos docentes hombres, tenemos compañeros hombres, entonces también queremos saber pues cuáles son esos roles, ¿cierto?, que se deben cumplir, esos mandatos de género que también están por allí, ¿cierto?, resonantes dentro de la investigación, de esas perspectivas de género, ese enfoque que se debe tener en esta investigación y que eso, ¿cierto?, hace que se denote con lo que empecé, que es que las mujeres no somos iguales, somos distintas y lo que vamos a hacer es escucharnos y en esas carreras históricamente masculinizadas del área STEM dentro de los diferentes roles, los mandatos de género. Bueno, eso que nos cuentas es muy interesante porque uno tendría una perspectiva quizá como polarizada, como que es hombre, mujer y ahí termina, y que todos los hombres caben dentro de esa masculinidad y todas las mujeres caben dentro de ese feminismo. Y Ujú. aquí con este término de interseccionalidad nos podemos dar cuenta que hay mucha diversidad o hay muchos tonos grises en esa escala como de entre el blanco y el negro, ¿no? Me parece Ah, algo muy interesante, digamos que es como una forma en que lo podemos también como asociar. Cuéntanos de pronto qué ha sido ese antes de iniciar tu investigación y ese después en el punto en el que estás. ¿Cómo de pronto entraste a la investigación? ¿Con qué idea y de pronto en el punto en el que estás, de pronto qué ha cambiado? oh, mucho, mucho, porque yo quería saber era la representación, la participación de la mujer. Entonces, la participación meramente, pues digamos que no arroja tantos matices, ¿cierto? Que es lo que se quiere realizar. Cuando empiezo la investigación, pues la parte cuantitativa, la parte de la estadística, pues es relativamente sencilla. Es saber pues cuál es la infrarrepresentación, cuántas mujeres ingresan, cuántas mujeres no culminan la carrera, por qué no culminan su carrera, cuántas son graduadas, egresadas.
quienes estamos en busca de trabajo, quienes ya trabajamos. Entonces son distintas variables, ¿cierto?, que dentro de lo cuantitativo se puede revisar. Entonces allí yo dije, pero necesito como algo más. Entonces por eso mi doctorado es sobre educación y estudios sociales, que nos salimos de un poco de esa parte cuantitativa a lo cualitativo, estos estudios, estas investigaciones, donde pues obviamente ya se empiezan a analizar otros fenómenos, o sea, la fenomenología en sí de esta investigación. Entonces, varió y creo que los investigadores e investigadores me entienden que uno empieza con una perspectiva, con una visión de su investigación y mediante la va desarrollando, cambia para muchos y para muchas. Entonces, ha cambiado muchísimo y también, obviamente, mi perspectiva en términos de la mujer en el área STEM. O sea, ha cambiado mucho. Hay mucha subjetividad también. De la subjetividad, digamos que dentro del grupo de mujeres en la ingeniería Colombia, no dentro de la investigación, porque pues obviamente es algo más objetivo, pero sí hay una sensibilidad por la misma. Muchísimas gracias por compartirnos. Eso me parece algo muy, muy importante y muy interesante. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos para continuar con nuestra invitada. Bueno, estamos aquí de regreso. Recordemos que estamos hablando sobre la mujer en el área STEM. Estamos con la ingeniera Dalila Ángel que nos está compartiendo sobre su investigación y ha sido algo como muy interesante comprender este tema, por ejemplo, de la interseccionalidad y de todo lo que abarca. ¿Sí? También quisiéramos preguntarte de pronto términos de los logros. Sé que tu investigación está ahorita como en una fase preliminar de la parte del marco teórico, de ese desarrollo de documentación, de entender el contexto y la realidad en la que están como las mujeres en esta área. De pronto cuéntanos cómo seguirían esos siguientes pasos a seguir en la investigación y cómo que nos espera. Puede ser que no esté tan claro, que no esté tan definido. Eso pasa muchísimo para todos nuestros oyentes, que lo sepan que hay que estar muy abiertos al cambio y a encontrar nuevos rumbos porque eso puede pasar y a veces uno llega con una idea, como nos contaba la ingeniera, y se va con otra. Y eso abre puertas a muchas cosas nuevas. Entonces, cuéntanos de pronto cuáles son tus expectativas en este punto. Bueno, lo que nos queda ahorita es la escucha, ¿cierto?, de las mujeres. Ya digamos que se ha completado pues una parte bien significativa de la investigación, donde pues nos ha arrojado ciertas luces, por ejemplo, dentro de los continentes. No es lo mismo, ¿cierto?, de la brecha de género en Europa como la brecha de género en Latinoamérica, en Colombia, en Costa Rica, en México, en Panamá y España, que estos países con Brasil han sido objeto de estudios que buscan mejorar la equidad de género en la educación, en ciencia, en tecnología, en ingeniería y matemáticas, obviamente conociendo desafíos compartidos en la baja participación de nosotras en estas carreras STEM. Por ejemplo, en Perú se hacen investigaciones que han resaltado la influencia de características individuales y del hogar en la elección de carreras por parte de las jóvenes. También la influencia positiva de padres con antecedentes en carreras STEM en las decisiones de sus hijos y de sus hijas. Esto es muy importante también reconocerlo dentro de nuestro marco y dentro de lo que es Latinoamérica. Todavía la influencia de esa institución familiar, de nuestros hermanos o de nuestros padres y de nuestras madres. El estudio también arroja, por ejemplo, que los hijos varones se interesan mucho por estas carreras cuando tienen madre soltera. Entonces, hay diferentes escenarios, ¿cierto? Es decir, contextualizado a lo que se está investigando, que obviamente nos empiezan a dar luces, al menos de las elecciones de carrera, de las brechas de género. Entonces, partiendo de allí, ¿cierto? Ahora lo que se requiere es la escucha. Es por qué Dalila Ángel decidió estudiar esta carrera, pero nos vamos a centrar en las estudiantes de las carreras en áreas de STEM. Ya lo dije que somos
privilegiadas al haber estado o estar en la universidad, pues queremos escucarlas. Entonces, se van a aplicar obviamente unos instrumentos donde nos den cuenta de qué, ¿cierto? Para cada una, qué significa y es evidenciar la realidad para cada una, que es diferente. Entonces, de acuerdo a la interseccionalidad, yo sé que muchos no desconocemos, ¿cierto? Para una mujer afrodescendiente, una mujer que no lo es, una mujer indígena, pues obviamente vienen estas identidades como cierto, como lo vivencian dentro de la academia. Y pues asimismo, digamos que no pretendemos obviamente decir, bueno, pues la brecha de género se debe combatir de esta manera y entonces vamos a... No, simplemente queremos hacer ese estudio de esas narrativas de las mujeres para que obviamente vislumbren, obviamente otras, ¿por qué no otras investigaciones o por qué no nos den cuenta de esa fenomenología que estamos estudiando? Interesante como lo planteas, ¿no? Desde, hay dos palabras que me llaman la atención y es el tema de contar la historia, ¿sí? Y las realidades, ¿no? Eso es algo que es muy, como muy fuerte de analizar y que creo que tantos contextos tan diversos que existen, uno puede decir como, uff, hay mucho que ver, hay mucho que analizar y es muy cierto que de pronto socialmente estamos muy acostumbrados a, necesitamos generar productos, productos, productos y consumir y a veces la solución está en generar un producto que soluciona un problema, pero tiene que generar sí o dinero, porque si no hay plata de por medio, entonces no tiene un valor. Ujú, muy bien. Entonces, al encontrar esta riqueza en las historias, en entender los contextos, en entender una sociedad y un grupo focal muy particular y entender que es muy diverso, es algo demasiado importante, ¿no? También para ir cerrando, tenemos una pregunta que es precisamente involucrar a nuestros oyentes y es, ¿tú qué consejo darías desde este papel como objetivo de escuchar para que las personas puedan escuchar más esas realidades o qué pudieran hacer para aportar a un poco reducir esa brecha de género? Ah, bueno, creo que nosotros estamos acá muy marcados todos por esas construcciones sociales. Es decir, cuando llegó carreras históricamente masculinizadas, es que el niño está para la matemática, el niño los números, el niño los carros, el niño el color azul, la niña el color rosado, la niña para las ciencias de la salud, la niña para las ciencias sociales, para las ciencias humanas. Pero creo que esas construcciones sociales, que es algo cultural, ¿cierto? Y que lo que hace es que alimentan esos estereotipos. Yo creo que es momento ya de empezar a revisarlo y a romper, ¿cierto? Y a romper esquemas y decir, por ejemplo, en cuanto a la elección de carrera, qué es lo que se quiere y las ingenierías no son solo para los hombres. Entonces, por eso hay carreras históricamente masculinizadas y carreras feminizadas como por ejemplo la enfermería, ¿sí? Las ciencias de la salud, pero por ejemplo también hay algo particular allí y es que en la medicina mayormente hay doctores, ¿sí? Doctores hombres. Entonces, ahorita se me escapa el nombre del país en particular, pero en Asia sí es mayor el número de mujeres como médicos, pero sí se ve mucho, ¿cierto? En esta región, que son los hombres y que mayormente las enfermeras, pues mujeres. Entonces también hay algo que estudiar allí en cuanto a lo que es la jerarquización. En ingeniería, pues que obviamente el hombre, la mujer, entonces digamos que en ese sentido, y dando ya respuesta a la pregunta, que si es romper con esos estereotipos, todos tenemos las mismas capacidades, las mismas habilidades y queremos las mismas oportunidades. Y digamos que desde el rol que se tiene, desde el grupo conformado por WIE Colombia, ese es uno de nuestros objetivos, el romper con esos estereotipos y motivar más a las niñas a estudiar estas carreras, estas disciplinas STEM. Muchísimas gracias, ingeniera Dalila. Eso me parece muy importante. Creo que podríamos también resumirlo un poco como en desaprender y tener, adquirir esa habilidad de desaprender las cosas que nos han enseñado durante muchos años, generacionalmente, por así decirlo también. Y eso no es fácil, pero no es imposible. Así Exacto. que los invitamos a todos a que hagamos ese ejercicio de desaprender diariamente. Queremos cerrar
con una frase que dice, comprender las cosas que nos rodean es la mejor preparación para comprender las cosas que hay más allá. Esto lo dijo Hepatia de Alejandría, una de las primeras mujeres científicas de la historia. Y nos encanta esta frase porque es precisamente una invitación para todos y les agradecemos por habernos escuchado. No sé, ingeniera Dalila, si tengas algunas palabras finales. Pues agradecerles primero a ustedes por estos espacios que generan visibilidad y reconocimiento a la mujer en el área STEM y a la comunidad en general. Digamos que cerramos, o bueno, la última pregunta que se hizo es que cada uno debe luchar, ¿cierto? Por lo que quiera, obviamente sin tener o considerar que soy mujer y entonces estoy es para dada acción o para dada carrera, sino que hay un abanico de posibilidades, están obviamente muchas ofertas académicas, que también pues se debe considerar el contexto, el territorio y demás, pero que se invita a que no nos dejemos llevar simplemente por esas construcciones o esos estereotipos que se vienen dando, sino que en serio nos demos la oportunidad de alcanzar lo que queremos y de lograrlo. Gracias por eso, ingeniera Dalila. Y pues esto es STEM contigo y nos escuchamos en una próxima.